Bienvenidos a De la Oscuridad a la Luz, el podcast, en el cual abordaremos temas de salud mental desde diferentes aspectos psicológicos, los conflictos que hacen sufrir al ser humano, así como las herramientas para realizar ciertos cambios. Trataremos de responder las preguntas: ¿qué hace sufrir al ser humano? ¿Cómo hacer desaparecer estos conflictos? Acompáñanos. Hola. Nuevamente aquí estamos con un podcast más, nuevamente en solitario. Estas secciones en solitario decidí llamarlas soliloquios, ¿no? Este sería el soliloquio número 2. Es parte de lo que es el proyecto de la oscuridad a la luz, el podcast. Y pues es con la misma intención, tratar de explorar temas de salud mental con la esperanza de arrojar luz sobre temas complejos y dolorosos que vivimos como seres humanos. Hoy nos sumergiremos en un tema que le afecta a muchos de nosotros, pero que pasa desapercibido, y es la sobreadaptación. ¿Qué es la sobreadaptación? Para poder entrar en este tema y poder desarrollarlo, me gustaría platicar una historia. Es una historia que simplemente tiene con la intención de que si tú estás escuchando este podcast, trates de identificarte con ciertos factores, con ciertos conceptos, para que le vayas agarrando más sabor al tema, ¿no? Te voy a platicar de Laura. Laura es una mujer aparentemente segura en el ámbito laboral. Digo aparentemente porque pareciera que Laura oculta sutilmente una complejidad emocional. Si bien es admirada por sus compañeros por su madurez profesional y habilidades técnicas, pero pareciera que Laura tiene una incapacidad para decir no. Y a esto hay una necesidad constante de agradar a los demás, lo que la lleva a asumir cargas abrumadoras de trabajo que al final las puede realizar y las puede llevar a cabo. Pero aunque no sea visible en el ámbito laboral, pareciera que hay ciertos factores o ciertas situaciones que le afectan a Laura. Ella enfrenta proyectos complejos con aparente madurez, pero evita relacionarse o expresar emociones a nivel personal y oculta estas necesidades detrás de un rendimiento laboral excepcional. Pareciera que Laura vive con una lucha interna donde refleja una desconexión entre su estabilidad externa y su fragilidad emocional. A esto le podríamos llamar sobreadaptación. Hay una necesidad de agradar, de no poder decir que no, ser maduro en ciertos temas, pero emocionalmente inestables para otros. Esto es sin duda son síntomas de sobreadaptación. Laura no se da cuenta a nivel consciente de que está viviendo o pasando por estos síntomas. Ella tiene y ha desarrollado estas habilidades sobresalientes para anticiparse y satisfacer las necesidades y expectativas de los demás por encima de las propias y por encima de sus deseos auténticos. El tema de hoy es la sobreadaptación, y como todos los temas que hemos tocado a lo largo de los podcasts, ya sea en las charlas o en estos soliloquios, el origen de la sobreadaptación es la infancia, ya que es el periodo donde vamos descubriendo nuestros sueños, vamos formando una identidad, pero también la infancia puede convertirse en el terreno donde se siembran las semillas de la sobreadaptación, en este caso, que este es nuestro tema, ¿no? En este soliloquio vamos a explorar este fenómeno desde sus raíces más profundas hasta las posibles sendas de sanación y autenticidad. La sobreadaptación es aquello que se encuentra entre las expectativas externas y el deseo interno. Sin duda puede ayudar en muchos entornos, pero puede tener consecuencias significativas, tanto en la salud mental como en la salud emocional de cada individuo.
Así que, sin más preámbulos, sumerjámonos juntos en este viaje de exploración y comprensión desde la sobreadaptación a la autenticidad. Este es el soliloquio número 2 de La oscuridad a la luz. Muy bien. Comencemos mencionando esta parte que les decía en esa introducción. A lo largo de la vida, nosotros como personas vamos experimentando cambios y vamos desarrollándonos dependiendo nuestra edad, dependiendo nuestro entorno, dependiendo las habilidades físicas. Se va pasando por ciertos cambios, vamos desarrollándonos, vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos creciendo y de eso se trata, ¿no? Cada vez que de la edad de 2 meses a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses, hay un periodo de adaptación, ¿no? El ser humano se tiene que adaptar. Hay un desarrollo en el ser humano, ¿no? Eso es bien sabido, eso, ¿saben? No puedes poner a un niño de 2 años, de 3 años, pues hacer actividades de un niño de 10 años, ¿no? Tanto las habilidades cognitivas, físicas, emocionales son totalmente diferentes. Entonces, para cada periodo hay un periodo de adaptación, ¿no? Para cada cambio hay un periodo de adaptación. El ser humano se tiene que adaptar al cambio. Y el ser humano, el físico, la biología, es sabia, ¿no? Sabe en qué momento es necesario cierto cambio y por ende nuestra naturaleza nos va a llevar a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Eso lo podemos ver nosotros en nuestro desarrollo humano, tanto en otras especies, ¿no? Cada ser humano va a ir desarrollando ciertas habilidades físicas, cognitivas o emocionales dependiendo cada periodo. A eso se le conoce como adaptación, ¿no? Si hubiera una definición, la definición sería desde la perspectiva psicológica. La adaptación se refiere pues a la capacidad de un individuo para ajustarse y enfrentar eficazmente las demandas y desafíos de su entorno. Esa podría ser una definición o un punto de partida en este soliloquio. Me gustaría, por ejemplo, también traer una definición que a mí me agrada mucho por parte de Jean Piaget, que él prácticamente menciona lo que es la adaptación. Es un proceso entre la asimilación y la acomodación, ¿no? Son dos conceptos que Jean Piaget maneja. La asimilación pues implica lo que es incorporar nuevas experiencias o información a situaciones o experiencias ya existentes, mientras que la acomodación o el concepto de acomodación implica ajustar esas estructuras mentales para dar cabida a estas nuevas experiencias. Podríamos partir de ahí, ¿no? Eso es la adaptación, una adaptación en un mundo sano, en un mundo feliz, en un mundo de caramelo, ¿no? Esa sería la base, ¿no? Un ser humano pasa por procesos adaptativos. Pero, ¿qué pasa con la sobreadaptación? Que eso es el tema que pues a nosotros nos trae acá, ¿no? Este es el tema que vamos a platicar el día de hoy. ¿De qué se trata la sobreadaptación? Sobreadaptación, en este caso o en este sentido, pues vendría a ser totalmente lo contrario, ¿no? Así como mencionaba ahorita estas partes de que cada ser humano tiene que pasar por un proceso, por un desarrollo, por un periodo adaptativo, existe la contraparte, ¿no? Que la contraparte es adelantar esos procesos, ¿no? Cuando un ser humano se adelanta a un proceso, a eso se le conocería como sobreadaptación. Por ejemplo, Erik Erikson, un psicoanalista, él proponía que, por ejemplo, cada ser humano tenía que pasar a cierta edad y a cierta etapa de su vida, tenía que pasar por una crisis, ¿no? Cada cambio a lo largo de la vida, cada cambio es una crisis. Él lo planteaba de esta manera. Freud también en su momento lo planteaba de esta manera, pero Erikson, pues mientras Freud proponía que la crisis pues quedaba ahí y
intacta, fijada en el ser humano, que hay ocasiones que sucede. Erik Erikson, pero eso es ya para otro tema, Erik Erikson proponía que el ser humano tenía la capacidad de resolver, ahorita que está muy de moda esa palabra de resolver y adaptarse, ¿no? Y cambiar a lo que era, pues, afrontar la crisis. Por ejemplo, ¿no? Entre la edad de, si mal no recuerdo, a los 18 meses, él proponía, el ser humano desde que nace hasta los 18 meses, el bebé pasa por dos estadios, que es confianza versus desconfianza, ¿no? El ser humano tiene que crear esa confianza, ese vínculo, esa conexión, ese apego con papá, con mamá, con las figuras cuidadoras que están ahí. Entonces el ser humano tiene que empezar a desarrollar ese apego y esa conexión para que él pueda tener una confianza en su autovalía, en su personalidad y en la persona a quien se va a convertir, ¿no? Y la desconfianza, ¿no? Dice confianza versus desconfianza. La desconfianza vendría a ser la contraparte, ¿no? Y la contraparte sería que no logra apegarse a mamá, no logra vincularse totalmente a mamá, y por ende el ser humano va a desarrollar un conflicto o una crisis no resuelta, y esa crisis no resuelta pues va a terminar en lo que viene siendo la desconfianza, ¿no? Esto lo estoy abordando desde la teoría de Erik Erikson, pero hay muchas teorías, ¿no? Freud lo propone desde la teoría psicosexual. En otros teóricos como John Bowlby lo propone como desde las teorías del apego, pero cada psicólogo, cada teórico, cada teoría que está puesta ahí en el desarrollo del ser humano menciona de estos procesos adaptativos, y que cuando no se logran cumplir estos procesos, pues hay una crisis, hay una fijación, hay un estancamiento, hay un desborde, como tú lo quieras mencionar. Pero en este caso o en el tema que nos trae acá, pues es lo que viene siendo la sobreadaptación, ¿no? Porque no nada más se trata de que te quedas fijado, no nada más se trata de que te quedas estancado, no nada más se trata de eso. ¿Qué pasa con aquellos o aquellas personas que logran adelantarse a ese proceso? No te apegas, pero bueno, logras apegarte de una manera rápida, y a veces son las circunstancias, ¿no? Si habláramos de raíces, ¿de dónde viene la sobreadaptación? Tendríamos que hablar o partir del entorno familiar, ¿no? Si bien la mamá tiene que ayudar al bebé a que se vincule y a que se apegue a ella, si no lo logra, va a estar el bebé en desconfianza. Pero muchas de las veces el bebé tiene que hacerlo rápido porque la mamá tiene que regresar a trabajar lo antes posible, porque el papá ya se fue. Entonces el entorno ya no es el entorno, digamos, apropiado o esperado para ese bebé, porque el papá se fue, ¿no? Por X o Y razón. Se fue, no está, la mamá tiene que regresar a trabajar lo antes posible, entonces a veces ni le da pecho, y como no le da pecho, pues ya lo pasa a la abuela, a la hermana o a una cuidadora ajena a la madre, ¿no? Entonces el bebé no logra vincularse con la mamá, entonces el bebé desde ahí ya hay una carencia, ya hay algo que le falta, pero esa carencia va a ocasionar algo en la personalidad, ¿no? del bebé, y como lo mencionaba, en muchos casos el bebé tiene que aprender a sobrevivir, entonces tiene que buscar la manera de sobreadaptarse, tiene que buscar la manera de crecer, porque pues él ya desde niño o niña ya sabe que no hay nadie en su alrededor, entonces por ende tiene que buscar automáticamente, instintivamente sobreadaptarse, crecer lo antes posible. Entonces, como primera instancia tenemos lo que es el entorno familiar. Es importante entender que dentro de la raíz de la sobreadaptación es ver el entorno familiar. ¿Cuál es el entorno en el que tú creciste? ¿Cuál es el entorno en el que tú estuviste?
estuvo papá, estuvo mamá, estuvieron presentes en esas etapas necesarias, estuvieron presentes en esas crisis de cuando el bebé tiene que cambiar de comer a hacer del baño, y de hacer del baño pues tiene que cambiar a otra etapa. Estuvieron ahí esas figuras parentales, estuvieron ahí esas figuras cuidadoras, y si no lo estuvieron, ¿qué pasó contigo? ¿No? Te adaptaste. Si estás escuchando este podcast a la edad de 25, 40, 30, los años que tengas, ¿qué pasó en ese periodo? Tal vez te tuviste que sobreadaptar, tuviste que entender y tuviste que comer de volada, tuviste que comer a pasar al biberón, y del biberón pues tuviste que pasar rápido al vaso porque pues ya no que necesitaba gastar al vaso, tuviste que aprender rápido a hacer del baño porque pues no había dinero para los pañales. El entorno impacta de una manera tan fuerte que pues el ser humano pues no alcanza a vivir ese proceso. Y estamos hablando de la primera infancia, ¿no? Estamos hablando de las primeras etapas que son de repente muy premeditadas, son muy rápidas por la economía, por el entorno familiar. Entonces pueden haber existido muchos factores que no te permitieron pasar por un proceso natural. Y esto no se trata de decir está bien o está mal. Este tema, como se está desarrollando, como se está presentando, no se trata de decir, oye, esto está bien, esto es incorrecto, esto no fue correcto. No se trata de eso. Sin duda existe, entre todas las teorías, existe una manera natural por la que el ser humano tiene que haber pasado de un estado a otro, de un estadio a otro, de una edad a otra. Sí lo existen, pero el hecho de que tú no lo hayas vivido de esa manera significa que algo pasó en ti. Y eso es lo que te invito a reflexionar el día de hoy en este soliloquio. ¿Qué pasó en ti? Puede ser que a lo mejor te estancaste y hay una carencia, o puede ser que te sobreadaptaste, ¿no? Y al sobreadaptarte tuviste que cubrir esa carencia o esa necesidad con algo más. Así como cubriste por circunstancias y no porque tú lo quisieras así, se cubrió el pecho con una mamila. ¿Qué pasó en las siguientes etapas, ¿no? ¿Qué pasó en el siguiente entorno? Podemos mencionar muchos entornos, muchas dinámicas familiares. Otra puede ser, por ejemplo, tal vez tuviste un hermano muy cercano, tienes un hermano de diferencia de 1 año, tal vez hasta de meses. Entonces imagínate, tu mamá apenas te estaba dando pecho cuando ya tenía que poner al otro bebé. Entonces pueden existir muchas circunstancias, pueden existir muchas situaciones que hayan afectado esta manera, pero ¿con qué se suplió? ¿Con qué te sobreadaptaste? ¿Con qué tuviste que tú como ser humano decir, necesito crecer, necesito avanzar, porque si no, pues el ser humano muere? El ser humano necesita adaptarse, necesita evolucionar, necesita cambiar, porque de caso contrario, pues se va a quedar ahí. Y a veces es muy normal, ¿no? Pasa mucho que de repente dicen ciertas personas, o se llega a mencionar que dicen, oye, esa niña de 6 años, de 7 años, pues parece una señora, ¿no? Es más responsable que yo. Muchas de las veces hasta los padres llegan a decir eso, ¿no? Esa niña es más responsable que yo. Y pues muchas de las veces no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta que si un bebé o una niña de 6 años, de 8 años, de 9 años es más responsable que el adulto, ojo, ¿no? Si es más responsable, cuida más, se angustia más, se preocupa más, algo está pasando en el entorno, ¿no? Algo está pasando en el entorno que ese niño de 6, 7, 8 años, 10 años necesita adaptarse. Necesita modificar, necesita obtener. Algo no está recibiendo que a lo mejor lo está buscando en el exterior, ¿no? Ya cuando los niños empiezan a ir a la escuela, ¿cómo se comportan los niños en la escuela? Muchas de las veces la atención que reciben, por ejemplo, en la infancia, o el amor que no reciben en el hogar,
lo buscan afuera. Ahorita de momento se me viene a la mente la película de Matilda, ¿no? ¿Quién no ha visto Matilda? Y si no la has visto, te sugiero que la mires para poner en contexto lo que es este tema, ¿no? Matilda es una niña superdotada, ¿no? Ella tiene ciertas características, empieza a desarrollar ciertas capacidades. Y en el entorno en el que está hay muchas carencias, ¿no? Hay carencias sobre todo emocionales, y estas carencias emocionales y estas carencias de afecto, de apego, la llevan a sobredesarrollar ciertas capacidades, y ella empieza, pues ya después nos plantean la idea de lo que viene siendo pues los poderes psíquicos que tiene la niña, ¿no? La telequinesis. Pero a lo que voy es con eso, el entorno en el que ella vive es un entorno hostil, es un entorno de abandono, es un entorno donde ella tiene que madurar, y se ve, ¿no? En esta película se ve muy, muy claro, ¿no? Esta parte de cómo una niña de 10 años, 11 años, parece una señora, ¿no? Parece una señora que se levanta, se cocina, cuida de los demás, está al pendiente de los demás, entiende las mentiras de los otros, y empieza a desarrollar estas habilidades, ¿no? Algo en el entorno está pasando, y ella, por ejemplo, se empieza a sobreadaptar, ¿no? Siguiendo lo que viene siendo la plática o el ejemplo de Matilda, ella se empieza a sobreadaptar, pero al final ella tiene una necesidad, y es una necesidad de familia, es una necesidad de amor, de afecto. Entonces, el entorno es el primer área a revisar. Después podrían ser las expectativas, ¿no? De los padres. ¿Cuántas de las veces las expectativas que tiene uno de los hijos, eso empieza a ocasionar carencia o inconscientemente afectar al otro? Y más, por ejemplo, cuando son familias que vienen de entornos familiares de 4 o 5 hijos, no todos los hijos tienen las mismas capacidades. Cada hijo muestra una capacidad diferente o capacidades diferentes, y muchas de las veces pues hay hijos que son más sensibles, más nobles, son más introvertidos, y hay otros hijos que son más extrovertidos, que son más fuertes, que son más potentes en muchos aspectos. Entonces, muchas de las veces los padres llegan a hacer estas demandas, ¿no? Si por ejemplo el primer hijo es un hijo, como bien se conoce, ¿no? Que dicen bien portado, es un hijo tranquilo, es un hijo que sigue órdenes, que hace las cosas bien, que desde muy temprana edad aprendió pues a desarrollarse de una manera natural, y entendió muchas cosas. Se le exige al segundo, por ende se le exige al segundo, pues que de alguna manera también cumpla con lo mismo que el primero cumplió. Ahí, en eso ya se le está poniendo una exigencia al segundo hijo o hija, y por ende el hijo o la hija va a empezar a enfrentarse sobre una situación y una exigencia que él o ella tiene que cumplir, y al quererla cumplir va a querer desarrollar tal vez ciertas actividades o ciertas situaciones o ciertas habilidades que aún no son necesarias que las viva, pero las tiene que vivir, ¿no? Es muy sabido, se escucha, se dice, se ha investigado que la mujer muchas de las veces se desarrolla más rápido que el hombre, ¿no? Pero esto no significa que pues el hombre tenga que hacerlo de la misma manera o acelerarse de la misma manera. Entonces, esto es importante, ¿no? Esta área es interesante, ¿no? La comparación muchas de las veces dentro de las dinámicas familiares y de las familias de 2, 3, 4 hijos es muy interesante, y es muy importante ponerle atención a esto, porque muchas de las veces la forma en cómo se cría a los hijos, cómo se educa a los hijos, termina también convirtiéndose en una forma de mandarle a uno de los hijos que crezca rápido, que aumente sus capacidades, que sea como el hijo más grande, ¿no? Y muchas de las veces hasta se le llega a decir: ¿por qué no eres como fulanito? ¿Por qué no eres así como él? ¿Por qué no desarrollas esas mismas habilidades? Entonces, muchas de las veces eso es lo que esas expectativas terminan causando estas necesidades internas en los niños, en las niñas, y se tiene que buscar sobrevivir a este entorno. Otro de los factores, otro de los puntos que
que hacen que el ser humano se sobreadapte, ya lo mencionamos un poco al principio de esta charla, y pueden ser pues los eventos traumáticos, ¿no? Los eventos traumáticos han llevado al ser humano pues a adaptarse, ¿no? A sobrevivir, ¿no? Bien lo dice la palabra. Ya no se trata de vivir, ¿no? Si pudiéramos hablar de lo que se trata la adaptación es vivir, ¿no? Si tú te adaptas al entorno, si tú vives, si tú te desarrollas de una manera natural, estás viviendo de una manera natural. Y al crecer de esa manera natural y te desarrollas en ese sentido natural, estás viviendo, estás adaptándote. En cambio, cuando hay un trauma, estás sobreviviendo, ¿no? Y estamos hablando de trauma porque el trauma es un evento catastrófico, un evento fuerte, un evento que causa un shock, un impacto, causa un dolor inmenso en el ser humano, que el ser humano, que a esto se le denomina trauma, ¿no? Un evento que no puede soportar psíquicamente, que no puede soportar tal vez físicamente. Entonces es un evento de golpe. Entonces, los eventos traumáticos se ha comprobado, Melanie Klein, Anna Freud. Por ejemplo, Anna Freud, ella trae lo que viene siendo los mecanismos de defensa, ¿no? Cuando un ser humano desarrolla los mecanismos de defensa es para evitar, para proteger la mente de ciertos eventos dolorosos. La pérdida, el dolor, los golpes, el hambre, eventos que nos van marcando biológicamente y psíquicamente. Entonces, ¿qué eventos se han vivido que tu mente ha desarrollado ciertos mecanismos de defensa? Y muchas de las veces estos mecanismos de defensa se vuelven a veces las herramientas necesarias para sobreadaptarse, para sobrevivir, para poder aguantar la vida, para poder llegar al punto que has tenido que llegar. Si tú sufriste por un abandono, no importa la edad, pero el abandono, estamos hablando pues de ya sea en niños, ¿no? Antes de los 18 años, si viviste pues de alguna manera un evento de abandono antes de los 18 años, digamos de una figura importante como un padre o una madre, hay un trauma ahí, ¿no? Hay un trauma de abandono, hay algo que se fue, hay algo que no está, y por ende no se te va a dar esa guía, ¿no? Si no está el padre, a lo mejor ese padre que tiene que guiarte, que te tiene que llevar al baño, que te tiene que dar esa fuerza, ese ejemplo, si no está, entonces ¿quién estuvo, no? ¿Quién cumplió ese lugar? Tal vez nadie, tal vez no estuvo la figura, ¿no? Tal vez sí, tal vez no sabes quién cumplió esa figura. Si no estuvo la madre por muchas razones, ¿quién te dio ese apego? ¿Quién te dio esa conexión? ¿Quién te dio esos primeros alimentos? Entonces, por ende, el trauma o un evento traumático va a desarrollar mecanismos de defensa, y los mecanismos de defensa en sí es para sobrevivir y para sobreadaptarse. Entonces te estás sobreadaptando, ¿no? Tu mente empieza a adaptarse y empieza a desarrollar ciertas cualidades, tal vez agresivas, tal vez analíticas, tal vez de negación, tal vez de proyección. Muchos mecanismos de defensa se pueden desarrollar en tu mente para que tú logres llegar a donde tuviste que llegar, o logres transitar ese desarrollo, ¿no? Que hayas logrado pasar de los 2 años a los 4 años, de los 4 a los 6, de los 6 a los 8, hasta la edad que tienes el día de hoy. ¿Y qué ser humano no ha pasado por trauma? ¿Qué ser humano no ha pasado por un trauma? ¿Qué ser humano no ha vivido situaciones fuertes? Sería imposible decir que un ser humano se ha desarrollado o que ha crecido de manera natural y que ha llevado su vida de una manera tranquila. Sería imposible decirlo. Todo ser humano ha pasado por traumas, todo ser humano ha pasado por situaciones complejas, y esto es lo que nos hace diferentes, ¿no? La forma en cómo nosotros afrontamos esos traumas o cómo nos vamos sobreadaptando. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no?
Menciono esto porque sí, sin duda, a veces en terapia, ¿no? Se trata de encontrar estos eventos traumáticos, o se trata de quitar estos mecanismos de defensa para que el ser humano pueda encontrar y pueda ser consciente, pues, estas situaciones, y pueda entender qué es lo que está sucediendo con él o con ella, o tenga que aprender otras maneras de sobrellevar la vida o de adaptarse a la vida. Pero sin duda, también se trata de que el ser humano comprenda lo que está sucediendo con él o con ella. Entonces, cuando el ser humano se sobreadapta, ¿qué pasa ya cuando es una edad adulta, no? Ya con una sobreadaptación, el ser humano, ahorita ya mencionamos los mecanismos de defensa. El ser humano acarrea estos mecanismos de defensa, y estos mecanismos de defensa le han ayudado a enfrentar la vida, ¿no? A ser una persona muy hábil, como por ejemplo, como el ejemplo de Laura, ¿no? Es una persona que a nivel profesional y a nivel en su trabajo, pues ha podido desarrollar estas habilidades que siempre ha tenido, ¿no? Curiosamente, a veces uno se desarrolla, o el ser humano se desarrolla en entornos donde él se siente a gusto, ¿no? Un ejemplo, si toda la vida has luchado físicamente para sobresalir, si toda la vida, porque no estuvo papá, no estuvo mamá, creciste en un ambiente totalmente hostil, y toda la vida has luchado y has tenido que luchar para comer, para dormir, para tener un espacio, y te hiciste un peleador. Curiosamente, el ser humano, pues muchas de las veces, ¿cuál es el entorno que va a buscar, no? Va a buscar entornos, a lo mejor, donde se va a hacer un boxeador, un peleador profesional, donde va a llevar sus energías, o va a canalizar su vida en un entorno donde él ha crecido, un entorno similar a donde él ha crecido. Y el entorno similar a donde él ha crecido va a ser, tal vez, no sé, si hubieron muchas situaciones de injusticia, pues va a irse al lado, a lo mejor, de la justicia, ¿no? Donde tenga que ser un policía, donde tenga que buscar, pues, cierta autoridad o tener cierto control. Entonces, estos sentimientos de sobreadaptación y estos mecanismos de defensa nos van llevando hacia esos lados. Y vuelvo a lo mismo, no se trata de que entonces está mal, ¿no? No se trata de decir que estás viviendo mal o que estás viviendo bien. Se trata de entender qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que le está pasando a este ser humano, y por qué, pues, que en ciertos entornos me siento a gusto. Lo que hace la diferencia, o el momento más importante, es en el momento en el que sufres, ¿no? Si tú toda la vida has aprendido a sobrevivir, a sobreadaptarte, y el día de hoy, con todo lo que has aprendido o has experimentado, te sientes bien, te sientes pleno, te sientes tranquilo, creo que, pues, ahí es donde tienes tu respuesta. Ahí donde tienes esa plenitud, y si tú has logrado entender y hacer estas acomodaciones, como bien lo mencionaba Jean Piaget, o como lo mencionábamos al principio, ¿no? De acomodar, ¿no? Está la asimilación y la acomodación, y si tú psíquicamente o mentalmente, cognitivamente, has logrado asimilar todas estas situaciones o eventos traumáticos, o toda esta dinámica familiar, y has podido llevar esto y sacarle provecho, y llevarlo a un entorno que te ha hecho sentir productivo, que te ha hecho sentir bien con tu persona, entonces creo que ahí está tu respuesta. El detalle es cuando, a pesar de que has logrado llevar todo esto, el día de hoy estás sufriendo. Creo que ahí está tu respuesta también, ¿no? Si hay sufrimiento, entonces, si no eres feliz, si no estás a gusto en el lugar en el que estás, si no estás a gusto porque dijiste que sí cuando querías decir que no, entonces ahí creo que es donde está la respuesta, ¿no? De realmente cómo te sientes. No se trata de decir si estás bien o estás mal. Se trata de que tú hagas consciente y que tú vayas reflexionando. En esta charla se trata de eso, de que tú vayas reflexionando realmente en cómo te sientes con lo que has vivido, y cómo esta sobreadaptación te ha llevado a decir sí a muchas cosas que quieres decir que no. Cómo esta sobreadaptación te ha llevado a adelantarte a muchos procesos, ¿no?
casarte a una temprana edad, tener hijos a temprana edad, salirte de tu hogar a una temprana edad. Y tal vez todas estas situaciones te han llevado, pues, por las circunstancias, lo que ya mencionamos, el entorno, te ha llevado a sobreadaptarte, a crecer de una manera rápida. Y tal vez no has disfrutado ciertas situaciones, ciertos momentos de tu vida. Pues el día de hoy de esto se trata esta charla, ¿no? El hablar de la sobreadaptación pasa muchas de las veces, como decíamos al principio, pasa de noche, se le ignora porque se le ve normal, se le ha normalizado. Pero muchas de las veces la sobreadaptación es violencia, ¿no? Si no recibiste en esa infancia o en esa primera infancia, si no recibiste lo que tuviste que haber recibido como un niño, cuidado, afecto, apego, comida, techo, seguridad, si no lo tuviste, de alguna manera se te violentó. Y muchas de las veces eso es lo difícil, que a veces está tan normalizado y lo has vivido tanto y has desarrollado tanto los mecanismos de defensa y has vivido constantemente y día con día con esta sobreadaptación, que el día de hoy no se percibe. Y como no se percibe, no se puede detectar el malestar. Y si no se detecta el malestar, pues no se puede hacer nada al respecto. Entonces, el día de hoy de eso se trató. El día de hoy espero que te hayas dado la oportunidad de haber llegado hasta este punto. Espero que el día de hoy te hayas dado la oportunidad de haber escuchado este podcast, este soliloquio. Y espero que el día de hoy haya podido dejarte algo para que lo reflexiones en tu persona. De eso se trató de eso se trata este soliloquio, de eso se trata este proyecto. Entonces, de mi parte, seguimos escuchándonos. Próximamente pues traemos más temas. Ya se nos vienen las fiestas decembrinas. Entonces vamos a traer un tema. Voy a traer un tema de estas fechas, relacionado con lo que son las fiestas de Navidad, los convivios familiares en estas fechas. Y pues nos estamos escuchando. Adiós.